Vamos a continuar con esta serie que hemos venido desarrollando ya por algunos meses, hablando acerca de los personajes de la Biblia. Y habíamos dicho en los inicios que hablar de los personajes de la Biblia no es solamente hablar de sus proezas que ellos hicieron en pro de la obra, del ministerio que Dios les enseñó, sino también hablar de los personajes de la Biblia nos enseña a ver su vida, su ministerio, pero yo me he dado cuenta que al ir estudiando y viendo en la Biblia diferentes de los personajes, me doy cuenta que ellos tenían las mismas necesidades, los mismos debilidades también que nosotros. Sin embargo, ellos, algo que los distinguía era su fe en Dios, por un lado, pero también su entrega y su pasión a Dios, ¿verdad? Así que aún a pesar de que había luchas, sufrimientos, debilidades, necesidades, hambre, y le digo esto, muchos de ellos, de estos personajes de la Biblia, experimentaron persecuciones en las cuales iba de por medio su vida misma. Sin embargo, ellos se mantuvieron fieles al llamado de Dios. Y el día de hoy, cuando vemos esos personajes en la Biblia comparados con algunos de los personajes actuales, ministros, pastores, evangelistas, profetas, creyentes en general, nos damos cuenta que hay una gran diferencia todavía, porque el día de hoy el cristianismo moderno está viviendo en mucho confort, en mucha comodidad, ¿sí? ¿Qué haríamos si se viniera una persecución donde tú y yo supiéramos que nuestra vida misma está de por medio? ¿Qué harías? ¿Estarías dispuesto a seguir manteniéndote como un buen cristiano, un buen discípulo de Jesús, o correrían? Fíjense cómo a veces las meras necesidades, que a veces son muy agobiantes y muy extremas, las meras necesidades hacen correr de la vida cristiana a algunos que tal vez no nacieron de nuevo, ¿verdad? Porque los verdaderos cristianos nacidos de nuevo, esos fuimos llamados a soportar las aflicciones de la vida cristiana, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes está sufriendo, atravesando por alguna necesidad, alguna aflicción? Bueno, si usted está pasando por algo, lo único a lo que yo le puedo animar es a que persevere hasta el fin, hasta que el Señor nos llame a cuentas o hasta que venga por segunda vez el Señor, ¿sí? Porque nosotros no debemos de ser de los que retroceden para la perdición de nuestra alma, dice Hebreos, sino somos de los que debemos de seguir adelante. Entonces, fíjese cómo hoy, aún a pesar de que hay mucha necesidad de lo espiritual, a muchos no les interesa aprender del Señor. Dicen, no, mejor me quedo aquí en casa, hago otra cosa, o simplemente descanso. Y bueno, está bien, pues cada quien, ¿verdad? Pero usted que en esta noche decidió estar aquí, usted va a ver cómo vale la pena estar en la iglesia con los demás hermanos, porque de ahí aprendemos, ¿sí? Y el que no está, pues no está, ¿verdad? Así de fácil. Vamos a hablar de uno de los personajes de la Biblia que a mí más me han enseñado. Todos nos enseñan, pero este personaje de la Biblia es uno de mis favoritos, inclusive, el apóstol Pablo. Y hablar del apóstol Pablo, hermanos, yo creo que nos llevaríamos una serie de varios meses, porque la vida de Pablo, su ministerio, todo lo que él vivió, es como para hacer toda una serie. Pero yo voy a estar tratando en esta reunión y en la del próximo miércoles, y los que podamos seguir hablando del apóstol Pablo, vamos a ir tratando de ver su vida, su ministerio, y ver qué podemos aprender del apóstol Pablo. ¿Quiere hacerlo? ¿Sí? Bueno, el título de este primer mensaje es El perfil de Pablo, ¿sí? La parte número 1. En Hechos capítulo 26, versículo 29, si abre su Biblia ahí, vamos a tomar como base este versículo. Mire lo que San Pablo escribió. Hechos 26, 29.
¿Estamos ahí? Dice, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de estar reunidos aquí en tu nombre, alabándote, adorándote, y queremos también en esta hora aprender de ti, Señor. Tu palabra siempre nos enseña algo de lo cual necesitamos aprender, Señor. Ayúdanos a discernir a través de la vida del apóstol Pablo, tu siervo. Ayúdanos a entender y a comprender qué es lo que nosotros podemos hoy aprender de su ejemplo, Señor. Llévanos en este estudio, Señor, de la vida de Pablo, llévanos a aprender de él, Señor. Y por sobre todas las cosas, Señor, que tu Espíritu Santo nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento, nos dé la inteligencia espiritual para poder aplicar a nuestra vida personal las enseñanzas que Pablo dejó plasmadas en tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El perfil de Pablo. Cuando hablamos de un perfil, estamos hablando de una reseña o de una breve biografía. No es una biografía que se habla o se escribe con lujo de detalles. Cuando hablamos del perfil de Pablo, entonces estaremos hablando, vuelvo a repetir brevemente, de su biografía, pero sí con un buen contenido de enseñanza espiritual. Este mismo versículo que leímos en Hechos 26-29 en la Biblia de las Américas dice así: y Pablo dijo, quisiera Dios que, ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. A los Corintios, en el capítulo 4, versículo 16, el mismo San Pablo les dijo así: por tanto, les ruego que me imitéis. En el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios también, en el versículo 1, les vuelve a repetir y les dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. A los Filipenses les escribió en el capítulo 3, versículo 17, les escribió diciéndoles, hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. En el capítulo 4 mismo de Filipenses, en el versículo 9, Pablo vuelve a escribir diciéndoles, lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan. Y el Dios de paz estará con ustedes. La palabra imitar, el diccionario de la Real Academia Española traduce, imitar, traduce ejecutar, hacer o hablar de algo según el ejemplo o la semejanza de otro. ¿Sí? De pronto nos encontramos cuando dialogamos y luego decimos, estás hablando como fulano de tal, o te pareces a fulano de tal. ¿Por qué? Porque a veces tendemos a la imitación, ¿verdad? Y entonces, repito, imitar se traduce ejecutar, hacer o hablar de algo o aplicar un ejemplo, una semejanza de otro. En otras palabras, Pablo estaba haciendo, a través de estos versículos que les acabo de mencionar, él estaba haciendo una propuesta que para algunos que lo escucharon era una propuesta muy audaz, muy osada, muy atrevida. Para algunos otros fue una propuesta que alguien pudo pensar, pues qué soberbio, qué orgulloso San Pablo, ¿verdad? En Hechos 26-29, que fue el primer versículo, Pablo está ante un rey. ¿Se acuerdan que ahorita lo vamos a ver más adelante, cuando Dios lo llama, él le dijo a Ananías, ve, pon las manos, porque este es instrumento que yo he escogido, porque él estará ante reyes, ante príncipes, ante el mismo pueblo, ¿verdad? Y ahí está justamente ante un rey llamado Agripa. Y
Pablo está haciendo una defensa y él dice, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, refiriéndose al rey Agripa, sino también todos los que hoy me oyen, porque había una audiencia donde Pablo estaba haciendo su defensa, dice, llegaran a ser tal como yo soy. Cuando yo estoy leyendo este versículo, me surge una pregunta, que es la siguiente. ¿En qué tono cree usted que Pablo estaría diciendo al rey Agripa? Me gustaría, tanto tu rey como todos los que están aquí, me gustaría que fuesen como yo. ¿En qué tono creen ustedes que Pablo estaba hablando? Porque yo no sé si usted sabía que cuando hablamos, el tono habla justo de la tendencia con que se dicen las cosas. Entonces piensen en la pregunta que le estoy haciendo. ¿En qué tono hablaría Pablo cuando les está diciendo ahí al rey Agripa? Quisiera que todos ustedes, tú y todos ustedes, fueran como yo. Entonces, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Todos hemos leído de la historia del rey Nabucodonosor. En Daniel capítulo 4, versículo 29, mantenga ahí en su mente la pregunta. ¿En qué tono Pablo le dijo al rey Agripa, quiero que seas tú y los demás como yo, tal como yo soy? Hagamos un breve paréntesis y vamos a Daniel capítulo 4, versículo 29, para mostrarle un ejemplo acerca de cómo el tono habla de la tendencia con la que hablamos o decimos las cosas. Vamos a ver a este rey Nabucodonosor, que en el capítulo 4, versículo 29, dice así, a ver qué detecta usted en estos versículos. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Pregunta, ¿qué tono y qué espíritu usted percibe en estos dos versículos? ¿Vanagloria? ¿Una expresión altanera, soberbia, orgullosa? ¿Verdad? Y se fija que son simples palabras con las que no necesito yo ni siquiera hacer la entonación, pero pudiéramos darle una entonación al versículo 30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Se fija cómo el tono habla de la tendencia? Pero el simple leer este versículo, nos damos cuenta que este hombre, el espíritu que lo sostenía, era un espíritu de orgullo y de soberbia. ¿Sí? Y tristemente, el espíritu de orgullo y de soberbia que tenía Nabucodonosor sigue fluyendo hasta el día de hoy en algunos. Y a veces no necesita ni siquiera darle entonación, ¿verdad? Otro ejemplo, Isaías 14:13. Vamos a ver qué espíritu usted percibe en las siguientes palabras que voy a leer. Hablando de un ser creado llamado lucero de la mañana, que tipifica a Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 13, dice así, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Y el versículo 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Por qué cree que fue derribado y echado del reino de los cielos? ¿Por qué? ¿Porque era bien humilde? ¿Qué tono y qué espíritu usted percibe en estas palabras que escribió el profeta Isaías? ¿No es más o menos el mismo tono y el mismo espíritu que se percibe de Nabucodonosor? Un espíritu de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia. No necesito nada, yo voy a subir, yo me voy a sentar, yo voy a hacer mi trono, seré semejante. Wow.
Pregunta, ¿Pablo hablaría con orgullo, con soberbia, con autosuficiencia? O la siguiente alternativa sería, ¿Pablo hablaría con autoridad pero a la vez con humildad y sencillez? Cuando dijo al rey Agripa, quiero que tú y todos los que están aquí presentes sean tal y como yo soy. ¿Con qué espíritu cree usted que habló Pablo? ¿Con el mismo que habló Nabucodonosor y hablando Isaías? Habló con autoridad, pero sazonada esa autoridad con humildad, amor y sencillez. ¿Sí? Entonces dice el versículo 24, estoy en Hechos 26, 24. Diciendo Pablo estas cosas en su defensa. ¿De qué se estaba defendiendo Pablo? Bueno, es que los judíos lo acusaban de predicar de la muerte y de la resurrección de los cristianos. Por lo tanto, él llamaba a una actitud de arrepentimiento, de conversión, porque algún día todos los cristianos vamos a morir, pero es mejor morir con Cristo para ser resucitados por Cristo. Y cuando está él haciendo su defensa ante el rey Agripa, les está hablando precisamente de lo que él predicaba. Y él dice que Jesús fue el primero en morir, pero también el primero en resucitar. Y por lo tanto, Pablo estaba instando a quienes les predicaba acerca del arrepentimiento, la conversión a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces lo estaban cuestionando, pero él se estaba defendiendo. Entonces dice el versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, un ayudante de ahí del rey Agripa, a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Ahora aquí encontramos algo bien interesante, las muchas letras. Ahora, ¿será entonces que estudiar la Biblia, meditar en la Biblia, profundizar en la Biblia, escudriñar en la Biblia, será que nos llenará de mucha letra? Hay que estudiar la Biblia, pero escuchen bien, hay que saberla estudiar con un buen espíritu. Con un espíritu enseñable, con un espíritu de tratar de aprender. Porque lamentablemente el día de hoy hay quienes estudian la Biblia, pero nada más para llenarse de mucha letra. No les sirve de nada más que puro conocimiento, porque ese conocimiento que adquieren como mero conocimiento, incluso conocimiento teológico, lo tienen aquí en la mente, no lo hagan al corazón y mucho menos lo aplican a la vida cristiana diaria. Y este tal Festo estaba suponiendo que en la trayectoria del ministerio de Pablo, Pablo lo único que había hecho era llenarse de pura letra, de puro conocimiento. Pero vamos a estar estudiando la vida de Pablo y nos vamos a dar cuenta que Pablo no solamente estaba lleno de conocimiento, sino que ese conocimiento que él había adquirido lo había llevado a obedecer a Dios y agradar a Dios en todo lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. ¿Sí? Entonces es muy importante que estudiemos la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos están estudiando la Biblia? Los que todavía no vienen al instituto les invitamos a que vengan a estudiar la Biblia, pero no vengan con la actitud de llenarse de conocimiento solamente, sino de decir, ok, ese conocimiento primero lo voy a aplicar a mi vida personal. Y segundo, después lo voy a llevar al terreno de la práctica, pero también lo voy a compartir. Porque ¿de qué te sirve tener mucho conocimiento y no aplicamos nada? Entonces, dice Festo, le dice a Pablo, ¿estás loco, Pablo? Porque las muchas letras te vuelven loco, versículo 25. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Escuchen esto, hermanos. Cuando estudiemos la Biblia, hay que estudiarla, número uno, con el espíritu correcto. Hay que predicar la verdad de Dios con el espíritu correcto, pero también hay que predicarla con cordura, con sencillez, con autoridad. Y era lo que hacía Pablo, versículo 26.
pues el rey, dice, el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Pablo sabía lo que predicaba, no era un improvisado ni un neófito. Dice, hablo de todas estas cosas con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, es decir, a escondidas. Pablo lo hacía públicamente. Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Sí. Por un poquito. Escuchen esto, hermanos. Hay muchos que están el día de hoy dentro de la iglesia que casi son cristianos. Por poquito y son cristianos. Pero ahí están en la iglesia. Y lo único que están ahí en la iglesia es tratando de hacer cualquier otra cosa menos determinarse en su corazón, servir a Jesús, servir a Dios de una vez y por todas. Y así estaba este rey Agripa. Por poco y me persuades a ser cristiano, versículo 29. Y Pablo fue entonces, en ese contexto, fue que Pablo le dice al rey Agripa, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, lo que hace suponer que a Pablo lo llevaron ahí encadenado, ¿verdad? Bueno, esta es solamente una faceta del ministerio de Pablo, como ahí en su defensa, ¿sí? Las palabras que quiero que pongamos atención en ellas es cómo Pablo dice, quiero que sean tal como yo soy. A los corintios, Pablo les escribió en 1 Corintios 4:14. Vamos ahí. Acuérdense que estamos viendo el perfil de Pablo. A ver si pudiera compararse el perfil de Pablo al perfil que nosotros como cristianos debiéramos de desarrollar y tener. A los corintios entonces Pablo les escribió en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 14. Mire lo que les dijo Pablo, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarles. Esta palabra amonestar se traduce del griego poner en la mente una advertencia, ¿sí? Llamar la atención respetuosamente, ¿sí? Como Pablo lo sabía hacer. Dicen incluso los historiadores que Pablo era un hombre pequeño de baja estatura, pero tenía una autoridad y la fuerza de un gigante, porque hablaba tremendo el Pablo, ¿verdad? Entonces les dice a los corintios, miren, no les estoy escribiendo estas cosas para avergonzarlos, ni tampoco sino para amonestarlos, mejor dicho. Es decir, para poner en su mente y en su corazón una advertencia, un llamado a su corazón, pero es un llamado respetuoso, ¿sí? Como a hijos míos amados, versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, ¿alguien sabe lo que significa la palabra ayo? ¿Alguien sabe? Levante la mano y me dice, fuerte, ¿sí? Un tutor. Alguien que te enseña, un maestro, uno que se viene a convertir en tu mentor. Y la pregunta aquí es, ¿tienes algún mentor? ¿O andas de llanero solitario? Es bueno de pronto tener alguien de mayor edad espiritual, y si es edad física, pues es bueno. Pero aquí lo más importante es que esa persona sea un buen maestro. Incluso un buen maestro de la palabra que te puede enseñar, no cualquiera, ¿sí? Entonces, dice Pablo, porque aunque tengan 10,000 mentores, 10,000 maestros o 10,000 tutores en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Cuando alguien lee estas palabras pudiera pensar de Pablo, qué orgulloso era Pablo. Versículo 16. Por tanto, en ese contexto, mire lo que dijo Pablo, por tanto les ruego que me imiten. Yo los engendré, así que si yo los engendré, les ruego que me imiten. Y cuando dice ahí les ruego, es que Pablo les estaba suplicando.
¿Qué andaban haciendo los corintios? Bueno, la iglesia de Corinto se caracterizó por ser una iglesia muy desordenada en todas las áreas de la vida cristiana. Por eso Pablo tenía que estar hablando con ellos una y otra vez, escribiéndoles para corregir lo deficiente que había en ellos. Las dos cartas de Corintios son dos cartas muy interesantes porque hablan del desorden que había en la iglesia de Corinto por diferentes razones, pero nos enseñan cómo debemos de vivir la vida cristiana. Sí, vamos a estarle estudiando más adelante en el Instituto Bíblico. Entonces Pablo vuelve aquí a repetir, ya le dijo al rey Agripa, tú y todos los que se reúnen ahí, que están aquí, ustedes debieran de ser tal como soy yo. Y entonces a los corintios les escribe y les dice, como yo los engendré por medio del evangelio, por la predicación del evangelio, les ruego que me imiten. Más adelante, en una amonestación de Pablo contra la idolatría que practicaban algunos de la iglesia en Corinto, les escribió lo siguiente, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Primera de Corintios 10, 23. Les recuerdo entonces, aquí Pablo, en estas escrituras que vamos a leer, los está amonestando contra la idolatría. Y mire cómo lo va a hacer Pablo, porque luego de repente uno trata de hablar con alguno de los hermanos de la iglesia, oye, tranquilo, ya andas de idólatra de tu trabajo, ya andas idolatrizando a fulano, a sutano, y se molestan. ¿Tú quién eres para juzgarme? Dicen. No. Es válido amonestar a alguien cuando tú sabes que se está desviando, ¿sí? Entonces dice Pablo, les amonesta acerca de la idolatría porque, no, pues es que esto sí voy a comer, esto no voy a comer. Pablo les dice, versículo 23, 1 Corintios 10, 23, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sí? Mire cómo Pablo está amonestando, ya del versículo 25 al 31, Pablo está hablando acerca de qué comer o no comer por asuntos de la conciencia, pero con el propósito del versículo 32. ¿Sí? Todo lo que está ahí está a disposición, pero si alguno te dice, no, eso fue sacrificado a los ídolos por causa de la conciencia del que te dijo eso no se debe de comer, pues no te lo comas, ¿verdad? Con el fin de que se busque aplicar el versículo 32, con el fin de no ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Mire cómo el día de hoy hay quienes, en lugar de procurar el beneficio de la iglesia, procuran el beneficio personal, sin importar la salvación. No importa que te vayas al infierno por adúltero, no importa que te vayas al infierno por ladrón, no importa que te vayas al infierno por mundano, con que traigas tus diezmos aquí, basta y sobra. ¿Será eso? Por supuesto que no. El versículo 1 del capítulo 11, le da vuelta ya a su Biblia, es la conclusión de lo que Pablo les enseñó en el capítulo 10. Y lo concluye de esta manera, 1 Corintios 11:1. Dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, ¿qué se creía este Pablo? Al rey diciéndole, quiero que tú y todos sean como yo. En un episodio de los Corintios les dice, imítenme a mí. Y otra vez les vuelve a repetir, sean imitadores de mí. Bueno, es que Pablo sabía lo que estaba diciendo. Pablo sabía que en nuestras imperfecciones como creyentes necesitamos ejemplos de personas con mayor madurez espiritual que nos ayuden cada día en el camino de la vida cristiana. Yo pregunto, ¿se necesitarán de personas con una mayor madurez espiritual que puedan venir a ayudarnos para el desarrollo de nuestra vida cristiana, sí o no? Sí, se necesita. Y no solamente con mayor madurez espiritual,
A veces, como decía al principio, podemos aprender de la sencillez y de la ingenuidad de un niño, ¿verdad? Entonces, Pablo, sabiendo todo esto, que es importante tener a nuestro alrededor personas que nos ayuden, personas con mayor madurez espiritual, que nos ayuden en el desarrollo de nuestra vida espiritual, necesitamos tenerlas, pero hay algo que los que estamos aprendiendo de esas personas necesitamos tener en nuestro corazón y se llama espíritu enseñable. Porque ¿de qué me sirve tener a mí mentores o tutores o gente a mi alrededor que tiene mayor experiencia y madurez espiritual si no voy a aprender de ellos con un espíritu enseñable? Porque luego de repente se piensa o se supone, no, a mí aquel que me enseña, yo ya me lo sé todo, ¿a mí qué me enseña? Bueno, es que se requiere este espíritu enseñable. Y en ese espíritu enseñable al que Pablo se refería, les escribe a los hermanos de los filipenses, a la iglesia de los filipenses. En Filipenses capítulo 3, versículo 17, dele vuelta a su Biblia, Filipenses. Mire lo que les dice Pablo. ¿Estamos ahí? Hermanos, no les dice gentiles, o no les dice romanos, o no les dice griegos, les dice hermanos. Se supone que los hermanos son personas ya convertidas al cristianismo, ¿no? Hijos de Dios. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Bueno, hermanos, dice Pablo, sed imitadores de mí, otra vez. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tienen en nosotros. Versículo 18. ¿Por qué? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Escuchen esto, hermanos, el día de hoy sigue sucediendo lo mismo. Andan muchos por ahí que se dicen cristianos, pero en realidad son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, y note ahí que Dios está con minúscula, refiriéndose no al Dios de la Biblia, sino a otro Dios, cuyo Dios es el Dios del vientre y cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. ¿Habrá de esos hoy en la actualidad? Abundan. Hay un montón de esos que solamente están tratando de buscar satisfacer su vientre, ¿sí? Y buscando solamente lo terrenal. Por eso es que Pablo les dijo, bueno, ustedes ya me conocen, imítenme a mí, ¿verdad? Siguiente ejemplo de Pablo. En una recomendación que Pablo les hace para que los mismos filipenses siguieran las verdades de Dios, les vuelve a escribir a los filipenses en el capítulo 4, versículo 9, y mire lo que les dice. Vuelvo a repetir, Pablo lo dijo con autoridad, pero esa autoridad sazonada con humildad, con sencillez y con amor. Y les dice ahí, lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Más o menos este es el perfil de la vida de Pablo, ¿no? Ya desarrollando su ministerio. Ahora notemos algo. Si leyéramos estos versículos así, de forma aislada, es decir, fuera de su contexto, se pudiera pensar que cuando Pablo decía, sean como yo, les ruego que sean imitadores de mí, lo que aprendieron, lo que recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan. Cualquiera que pueda leer estos versículos que leímos así de forma aislada, saliéndose del contexto, pudiera pensar, Pablo era un orgulloso y soberbio. ¿Sí? Pues es justo ahí donde es importante precisamente conocer el perfil, la breve reseña de la vida, del ministerio y del testimonio del apóstol Pablo, que es justamente lo que vamos a estar estudiando. ¿Sí? La vida, el ministerio y testimonio del apóstol Pablo. Lo primero que yo veo en la vida del apóstol Pablo, si quiere usted anotar ahí, como punto número 1, vamos a entrar en el desarrollo del perfil de la vida de Pablo. Lo primero que yo veo en el apóstol Pablo fue su conversión
fue total, fue inmediata y fue absoluta. Lo cual me hace suponer que a la realidad de lo que el día de hoy podemos ver en la iglesia de Cristo, no todos los que luego de repente pasan a un altar o a hacer una oración, no todos realmente se convierten. Pero la conversión de Pablo fue inmediata, fue total, absoluta. Es decir, Pablo no estaba jugando, pues a ver si se siente bonito. No. Lo que Pablo experimentó fue realmente una experiencia con el Señor que lo cambió totalmente, lo renovó totalmente. Acuérdense que Pablo era un tremendo perseguidor de la iglesia. Entonces, dentro del perfil del apóstol Pablo, lo primero que yo veo es su conversión. Fue una conversión genuina. ¿Sí? Y escuchen, no todas las conversiones el día de hoy son genuinas, porque la pregunta es, entonces, ¿por qué hoy vemos en la iglesia, personas en la iglesia, dentro de la iglesia, que llegaron ahí, pero ahora ya no están? Y peor aún, no están en la iglesia, pero andan allá en el mundo, se siguen drogando. Siguen viviendo allá en el mundo. La pregunta es, ¿qué pasó? Inclusive, me atrevo a decir, de ministros, predicadores, ¿sí?, que un día estuvieron atrás de un púlpito, predicando el evangelio, pero hoy ya no están. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta, ¿qué pasó? El día de ayer veía una noticia de un boxeador, creo que del Perú, por allá de un país de aquel lado, y fue un gran boxeador, joven, pero en los inicios de su carrera boxística, en un peso todavía ligero de un jovencito, este joven se perdió, ¿sí?, se perdió en las drogas, y el problema es que se quedó trastornado de su mente. Y vive ahora en un lugar aislado, ahí, pero él solo sigue con sus movimientos de boxeador. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Realmente nunca se convirtió en un real y genuino boxeador? Lo mismo pasa con muchos que se dicen cristianos, realmente no se convierten al Señor, ¿sí? Pero lo que yo veo en Pablo, sí se convirtió desde un principio. Vamos a verlo. Su conversión entonces fue muy genuina, ¿sí? Según Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6, después usted lo estudia en su casa, yo le voy a hacer una reseña solamente. Saulo era el nombre hebreo de Pablo, y Pablo, bueno, el nombre de Pablo está en griego ya, pero Saulo se le dio por nombre así en honor al primer rey de Israel, llamado Saúl, ¿sí? Pablo es un nombre en griego. Pablo fue circuncidado al 8º día, como lo indicaba la ley de Israel. Los verdaderos judíos eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, la herencia que Pablo tenía, escuchen esto, era una herencia pura, sin mezcla. Lo cual nos enseña, dentro del panorama de la vida de Pablo, en este respecto, que su herencia era pura y sin mezcla, nos enseña que los verdaderos cristianos, nacidos de nuevo, que se convierten genuinamente al Señor, son sin mezcla alguna. O cuando alguien se convierte, no debe de haber mezcla de paganismo y cristianismo. Porque cuando hay una mezcla de paganismo con cristianismo, entonces sí hay que preguntarnos realmente si la persona se convirtió genuinamente. Entonces, Pablo fue un hombre que su descendencia era pura, sin mezcla. Pablo fue de la tribu de Benjamín. Benjamín fue el segundo hijo de Raquel. Raquel fue la mujer que más amó Jacob y por la que trabajó más años. Esta tribu, junto con la de Judá, fueron de las más sobresalientes de Israel. Escuchen, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá eran de las dos tribus más sobresalientes, y lo que las hacía sobresalientes era justamente su lealtad a Dios. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué tan leales nosotros somos a Dios? ¿Sí?
Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue uno de los rabinos y doctores de la ley. No tan solamente era un hombre que era venerado por el pueblo. Mire cómo en su elocuencia y en su gran conocimiento que él tenía de la ley, la gente hasta lo veneraba. Pues a los pies de este Gamaliel, Pablo fue instruido. Y no solamente este hombre era venerado, sino también era de los más renombrados en aquel tiempo. Pablo dice, según Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6, dice que Pablo era hebreo de hebreos. ¿Por qué? Porque sus padres eran hebreos y ellos preservaron así no solamente la tradición, sino el mismo lenguaje de los hebreos, aún viviendo en un lugar pagano. Escuchen esto, hermanos, de esto aprendemos también. Pablo era hebreo de hebreos, ¿sí? Usted y yo necesitamos ser cristianos de cristianos, que viviendo aún en medio de un mundo y una sociedad pagana, usted y yo podemos hacer la diferencia y mantenernos en nuestro cristianismo, si es que verdaderamente nos hemos convertido al Señor. Y si no, bueno, entonces va a haber una mezcla de lo pagano con lo cristiano, y así no funciona, eso no existe. O somos cristianos genuinos o mundanos, no hay medias cosas, ¿verdad que no? Bueno, también dice que en cuanto a la ley, Pablo era fariseo, y los fariseos eran los fundamentalistas legalistas del judaísmo, quienes se distinguían por ser estrictos, celosos del cumplimiento de la ley, porque ellos suponían que con ese estricto cumplimiento de la ley vendría la justificación por obras para su vida. En otras palabras, ellos suponían que de esa manera les vendría la salvación. Y Pablo dice, si de eso se trata, yo era de los buenos fariseos. En cuanto a celo, dice ahí Filipenses que él era perseguidor de la iglesia, lo cual significa que Pablo amaba por un lado el judaísmo, pero odiaba todo lo que amenazara la existencia del judaísmo. Por eso es que los cristianos eran perseguidos por Pablo, y no solamente eran perseguidos, eran azotados, y muchos de ellos morían ante la persecución de Pablo. Y aquí en este punto yo quiero pensar que así como Pablo, del ejemplo de Pablo, que dice que él era celoso, perseguidor de la iglesia, porque no, cualquier cosita que se levantara contra lo que fuera judaísmo, él inmediatamente iba, ¿sí? Pero, ¿qué me dice de los cristianos de hoy? ¿Qué tan celosos seremos de nuestro cristianismo? ¿Qué tan celosos seremos? Que cuando escuchamos alguna herejía o alguna falsa doctrina o alguna media verdad, ¿qué tan celosos somos para decir, oye, te equivocaste? O eso que estás diciendo no está en la Biblia. ¿Sí? ¿Qué tan celosos somos? Porque déjeme decirle, el día de hoy hay iglesias que están llenas de personas que se están comiendo todo sin discernir lo que realmente es de la Biblia. Hermanos, necesitamos justamente en este tiempo ser cristianos celosos del Evangelio. Celosos del Evangelio. Y Pablo decía en otra parte, el celo es bueno, pero para lo bueno. En este caso, para la predicación y defensa del Evangelio, ¿sí? No porque la palabra de Dios necesite ser defendida. La palabra de Dios se defiende por sí misma, ¿sí? Pero me estoy refiriendo a defender el Evangelio cuando alguien lo vitupera o se burla de él, ¿sí? Diciendo o hablando o enseñando herejías. Bueno, estas y otras cualidades y características eran parte del carácter de Pablo. Cualidades, características, él tenía una personalidad que lo distinguía y su carácter así era. Pero mire cómo en la sabiduría y en la soberanía de Dios se necesitaba un hombre así como Pablo, con las características de Pablo, con la personalidad de Pablo. Se necesitaba así un hombre para enviarlo a predicar a los gentiles. Y dentro de los gentiles había judíos, había romanos y había griegos. Como por ejemplo Lucas, se necesitaba que siendo un hombre entendido, culto, era un médico Lucas, Dios en su soberanía y en su sabiduría lo usó para escribir el Evangelio de San Lucas, porque Lucas le escribió a los griegos,
que ellos pensaban muy sofisticadamente, eran como los de la high class, ¿verdad? Así, los de la alta sociedad, que ellos se distinguían por desarrollar su vida filosóficamente y muy entendidos en el conocimiento meramente humano. Pero en la sabiduría de Dios, Dios usó a Lucas para llevar el evangelio de Jesucristo justamente a los griegos. Lo necesitaban un hombre como Lucas. Bueno, lo mismo necesitaban aquí los judíos, los romanos y los griegos, el carácter de Pablo, ¿sí? Para predicarle a los gentiles. Y aquí, en este asunto, yo veo un principio importante que cada uno de nosotros necesitamos entender. El principio es el siguiente: a cada uno Dios le da lo que es justo, lo que merece, lo que le corresponde y lo que necesita a cada uno. Vuelvo a repetir este principio. Grábeselo aquí en su mente y en su corazón. A cada uno Dios nos va a dar lo que es justo, lo que tú mereces, lo que te corresponde y lo que necesitas. Por ejemplo, a los varones Dios nos dio la mujer que necesitamos como ayuda idónea, como nuestro complemento, como la mujer ideal, como la persona que te va a complementar, ¿sí? Por lo tanto, no tienes que andar buscando en otro lado lo que ya Dios te dio, porque eso es lo que necesitas. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Sí? Bueno, en el ministerio también, Dios en su sabiduría y en su soberanía usó las características y las cualidades de Pablo para llevarlo a predicar a los gentiles. Es decir, los gentiles necesitaban un hombre como Pablo. Imagínense a un hombre como Juan, que se distinguía por ser muy apacible y muy amoroso. Sí, Juan el apóstol. No, los gentiles a los que Pablo les predicó necesitaban un hombre como Pablo, ¿sí? Entonces, también en el ministerio Dios pone a alguien que es lo que necesitas, ¿sí? Ahora, Dios en su sabiduría pone personas para cumplir con sus propósitos. Uno, en primer lugar, Dios usa las cualidades, la personalidad de alguien, en primer lugar, para que él sea conocido. Y número dos, para que otros seamos capacitados y aún formados en el ministerio. Por lo tanto, más nos vale no quejarnos con lo que Dios puso sobre nosotros. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí se entiende esto? Porque a cada uno Dios nos ha dado lo que es justo, lo que merecemos y lo que necesitamos. Así como Pablo era lo justo y lo necesario para los gentiles. Y ahí Dios en su soberanía lo puso. Entonces, solamente que en los inicios de la vida de Pablo había algo que Pablo no tenía y necesitaba tener. Es decir, antes de que él empezara a desarrollar su ministerio, había algo que Pablo no tenía. Y quiero retroceder un poquito a antes de que él empiece a desarrollar su ministerio cristiano. Piense un momento. Pablo necesitaba algo que no tenía, pero que lo necesitaba tener. ¿Qué cree usted que era? ¿Qué sería? Nacer de nuevo. Eso necesitaba Pablo. Necesitaba convertirse. Necesitaba una conversión. Así como Nicodemo, que fue a buscar a Jesús de noche, tuvo un encuentro de noche con Jesús, porque suponía él que para conocer a Dios lo iba a conocer bajo solamente el estricto cumplimiento de la ley. Pero Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Bueno, así como Nicodemo, Pablo pensaba que él estaba desarrollando la voluntad de Dios, persiguiendo a los cristianos, pero Pablo no sabía que al ir persiguiendo a los cristianos justamente estaba en contra de la voluntad de Dios. No lo sabía porque necesitaba nacer de nuevo. Como Nicodemo,
Él pensaba que estaba haciendo lo bueno porque Nicodemo, aparte de ser un doctor de la ley también, era un maestro que enseñaba la ley. Pero él pensaba que enseñando el estricto cumplimiento de la ley estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba enseñando a muchos. Así como estaba Nicodemo que no sabía asuntos acerca del nuevo nacimiento, así estaban sus estudiantes también. Y así estaban los que andaban con Pablo también, ¿sí? Persiguiendo a los cristianos, suponiendo que de esa manera estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero lo que no tenía Pablo y necesitaba tener era una conversión, un nuevo nacimiento. Como muchos hoy que están dentro de la iglesia, necesitan nacer de nuevo, porque están en la iglesia. Y nos damos cuenta cada vez más y más y más. Personas que están dentro de la iglesia o personas que están en un ministerio en la iglesia que ni siquiera nacidos de nuevo son. Yo les decía hace unas semanas atrás que ahora que fui a Texas, el pastor me dice, fíjate que tengo en la congregación una familia que está muy afectada y está muy lastimada porque la esposa del pastor, ¿qué creen que hizo la esposa del pastor? Se fue, pero no se fue con otro, se fue con otra. La pregunta es, ¿qué pasó con esa mujer? ¿Realmente era nacida de nuevo? Lo dudo, pero se fue con otra y dejó al pastor. Entonces, pasan los años, pasan los días, y como el día de hoy ya es tan normal ver personas tomadas de la mano del mismo sexo, ¿sí? Ya es tan normal. Entonces, fíjense cómo cada vez en las publicaciones de la gente mundana o de los artistas, cada vez salen más y más del closet. Estaban ahí escondiditos, pero siguen saliendo y siguen saliendo y siguen saliendo. Lo mismo pasa en la iglesia. Siguen saliendo los que realmente no son convertidos al Señor, ¿sí? Bueno, yo el día de hoy me encuentro, así como en aquel tiempo los cristianos que eran perseguidos por Pablo, el día de hoy yo me encuentro con lo que yo llamo una gran persecución religiosa. Estamos en medio de una persecución, pero esta persecución es de índole religioso, ¿sí? ¿Cuántos predicadores del Evangelio suponen estarlo haciendo bien? Ellos piensan que eso es la predicación del Evangelio. Y dicen, así es, que están predicando que por el hecho de que somos hijos de Dios, podemos ser llamados los juniors de Dios y podemos entonces en ese sentido tener todo lo de Dios materialmente hablando. O sea, se limitan a lo material. No sé si ha oído por ahí algo de eso. Somos hijos de Jehová, ¿sí? O los juniors de Jehová. Por lo tanto, si Él es nuestro Dios, pues podemos tener acceso a todo lo de Dios, pero se limitan a lo material. Esas son herejías. Sin embargo, todos los que están oyendo dicen, no, sí, ese es el Evangelio. ¿Será eso el Evangelio? ¿Cuántos juniors de Dios hay aquí? ¿A quién se le llama junior? ¿Qué no es el primero? Por ejemplo, yo tengo un junior, mi primogénito, ¿verdad? Y se llama Guillermo, también. Él es junior. Pero eso no significa que él puede tener acceso a todo lo mío. Tiene sus limitaciones. Pero este predicador, y es bien famoso, ¿sí? Él dice, no, todos como hijos de Dios, si tú eres un hijo de Dios, eres el junior de Dios. ¿Qué, el junior no es el primero? Porque si es el tercero ya no es junior, ¿verdad que no? Ya no es junior. Ah, no, pues él enseña eso, ¿sí? Pero ellos piensan que están bien, como Pablo. Por eso es que con esta y muchas otras herejías que nos estamos encontrando en el día de hoy, yo afirmo que estamos en medio de una persecución de índole religioso. Por eso hay que estar listos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por eso con justa razón Pablo le llamaba a los corintios, Pablo le llamaba a los filipenses, Pablo les llamaba a los que les predicaba y les decía, imítenme a mí. Yo no ando con rollos, yo no ando con herejías, yo no ando con cosas turbias. Yo les estoy predicando el Evangelio de Jesucristo, del reino de Dios. Arrepiéntanse, conviértanse a Dios.
Esa era la predicación de Pablo. Entonces, mire, vamos a ver un poco acerca de la conversión de Pablo, Hechos capítulo 9, versículo 1. Estamos hablando que dentro del perfil de Pablo, lo primero que yo veo en la vida de Pablo es su conversión genuina. Y ahí lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 1. El antes y después de Pablo. Estamos ahí, Hechos 9:1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, nota las palabras, hay algunas Biblias que ya ponen las palabras de Jesús en rojo, es decir, Jesús hablando. Dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y note usted que la palabra Señor está con S mayúscula, hablando del verdadero Señor. ¿Sí? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Pregunta, cuando dice aquí que perseguía a Jesús, ¿a quién dice que perseguía? ¿A Jesús o a los discípulos de Jesús? Dice que perseguía a Jesús. Pero Jesús no estaba presente ahí, ¿verdad que no? Estaba persiguiendo a los verdaderos discípulos de Jesús, es decir, los verdaderos discípulos de Jesús, que son en realidad los representantes de Jesús aquí en la tierra, en aquel tiempo y en el día de hoy, que somos los que conformamos la iglesia que Jesús compró con su sangre, los representantes de Jesús. Escuchen esto. Esos perseguidores del día de hoy que están llevando a cabo esa persecución religiosa, no nos están persiguiendo a nosotros, pero están persiguiendo a Jesús, el que compró la iglesia con su sangre. Y escuchen estos, la sentencia para ellos en la Biblia es tremenda. ¿Sí? Con tanto engaño religioso y tanta manipulación religiosa, la sentencia para ellos está tremenda, ¿sí? Entonces, versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Mire lo primero que hizo Saulo, después de su encuentro con el Señor, se puso a orar. Esto es lo que sucede con los recién convertidos, ¿sí? Los que se convierten al Señor genuina y verdaderamente, lo primero que hacen es ponerse en comunión con el Señor, para entonces conocer la voluntad del Señor. Pero mi pregunta es, esto es para los primeros convertidos, pero los que ya tienen 5 años, o 10 años, o 20 años, ¿ya no necesitaremos orar para conocer la voluntad de Dios? ¿Y por qué no oramos? Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué debo de hacer, Señor? ¿Por dónde me debo conducir? Dame la visión. Porque Pablo dice, cuando está con el rey Agripa, dando su defensa, él dice que él no fue rebelde a la visión que Dios le mostró. ¿Cuál era la visión que Dios le había mostrado? Predicar el evangelio a los gentiles. Esa era la visión de Dios para Pablo. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué ya no oramos? ¿Se fija cómo está todavía la iglesia de hoy en relación a los personajes de la Biblia? ¿Cómo hay tanta diferencia? Como que ya nos creemos autosuficientes, como que ya nos creemos que ya no necesito orar.
Por eso es que a veces se hace la vida cristiana muy en la carne. Y se hace la vida ministerial también muy en la carne. Nos sentimos que ya no necesitamos orar. Hace unos días un hombre me comentaba y me decía: hermano, le he estado compartiendo a una familia, ya los llevo en una trayectoria de la enseñanza de la Biblia acerca del arrepentimiento, el reconocimiento de sus pecados. Ellos se han arrepentido, reconocido que necesitan de un Salvador, ya les presenté el Evangelio de Jesucristo, ya nacieron de nuevo. Y mi pregunta es, decía él, ¿en qué momento de su enseñanza, de su trayectoria, tengo 3 meses trabajando con ellos, dice, ¿en qué momento ya les debo pedir que se integren a una congregación? Le dije, ya es el tiempo. Bueno, ok, pues voy a hablar con ellos. Y la pregunta del millón me dice, ¿a dónde los llevo? Porque ahí donde vivo y donde viven ellos, alrededor, no hay un lugar saludable donde pueda yo llevar a estos recién convertidos, a estos bebés en el Señor. No hay donde los pueda llevar. Yo le pregunto a usted, ¿usted a dónde llevaría a estos bebés en el Señor? ¿A dónde los llevaría? A un lugar donde sean bien alimentados con la sana doctrina y el verdadero evangelio. ¿Sí? Y eso le dije, necesitas llevarlos a un lugar donde sean bien alimentados, porque si no los llevas a un lugar donde van a ser bien alimentados con el verdadero evangelio, ¿sabes lo que va a pasar? Los van a mal enseñar. Y van a creer y van a pensar que eso es el cristianismo, ¿verdad? Dice, pues entonces, ¿a dónde los llevo? Casa de oración allá, que nos queda muy lejos. Le dije, mira, te voy a decir una cosa, el recién convertido, el que anda en el primer amor, ese hace lo que sea con tal de seguir recibiendo el alimento que su alma necesita, ¿sí o no? Pero a veces nosotros mismos ponemos las barreras y las límites. ¡Uy, no! Conducir 2 horas, no va a querer, hermano, me decía él. Bueno, entonces, bajo tu conciencia, llévalos a donde tú quieras. Así de tremenda está la situación, hermanos. ¿Sí? Entonces, yo le dije, pues, habla con ellos y a ver qué te dicen. Si quieren seguirse alimentando adecuadamente, y no porque seamos la última coca, yo sé que hay muchos otros ministerios que están predicando la verdad. Le dije, llévalos ahí. Pues es que no tengo nada a mi alrededor. Bueno, pues entonces llévalos a casa de oración, ¿verdad? El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Entonces voy al versículo 3. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, silencio, Ananías, tú no eres Dios. Estoy parafraseando. Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí, en esta porción, encontramos el principio que yo ya le había dicho anteriormente. A cada uno Dios le da lo que es justo, lo que merece y lo que necesita. Los gentiles necesitaban un hombre como Pablo. Sí, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En el versículo 20 me impresiona mucho lo inmediato que luego hizo Pablo. Enseguida predicaba ¿qué? Vengan y pacten con Dios. ¿Qué predicaba? Predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos, maravillados y decían, ¿qué no es este aquel que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a esos vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo
mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Su conversión fue genuina, total, inmediata y absoluta. La pregunta es para nosotros, ¿ya estamos bien convertidos? ¿Genuinamente? De esto aprendemos de Pablo, de la vida de Pablo. Ahora, ¿cómo viene la conversión? Primero el arrepentimiento. Arrepentimiento significa un pensar diferente respecto al pecado. Eso es arrepentimiento, así de fácil. Pensar diferente, tener un cambio de mentalidad respecto al pecado. Por ejemplo, si alguien te invita a querer robar algo ahí en tu trabajo, ¿qué le vas a decir? ¿Que no? ¿Por qué no? Porque ya tienes un cambio en tu mente respecto al pecado. Ya hubo una transformación, una renovación en tu mente. Si a alguien se le presenta la oportunidad de practicar el adulterio, ¿qué va a hacer? Decir, como algunos dicen, ¿a quién le dan pan que llore? O correr y huir como lo hizo José. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se corre? ¿Por qué se huye? Porque ya hay un cambio en nuestra mente. La palabra de Dios hace ajustes en nuestra mente, nos cambia de dirección. Íbamos hacia un rumbo, vamos hacia otro. Y cuando nuestra vida cambia de rumbo, íbamos hacia la perdición, ahora vamos hacia la salvación, eso se llama conversión. Y fue justamente lo que Pablo experimentó. Pablo fue un convertido genuinamente, de tal forma que en toda la trayectoria de su vida y ministerio podemos ver palpablemente su conversión genuina. Él no andaba jugando con el Señor, él se convirtió y se convirtió. Su vida iba a la perdición, pero se volvió a una nueva vida con Cristo. Así que esto fue su conversión dentro del perfil de Pablo, fue lo que le dio autoridad a Pablo para decir con humildad y con sencillez, sean tal como yo soy. Imítenme a mí. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan. Esa fue justamente la autoridad, su genuina conversión fue lo que le dio a Pablo la autoridad para decir esas palabras. La pregunta es, si nosotros somos genuinamente convertidos al Señor, ¿tendremos la autoridad que Pablo tenía para decir, imítenme a mí? Hagan lo que yo hago. Imítenme a mí. Lo que han oído de mí, lo que han aprendido de mí, esto hagan. ¿Seremos así? Más vale pensarle, ¿verdad? Y le digo esto, nosotros somos para nuestros hijos el ejemplo. Y yo he escuchado hijos con tristeza que dicen, no, yo como mi papá, yo no quiero ser. Yo no quiero ser como mi papá. Eso llama la atención. Entonces, punto número 1, y aquí le paramos, porque tenemos más tiempo que vida para aprender de la vida y ministerio de Pablo. Su conversión fue total e inmediata. Por eso él pudo decirle al rey, tú y todos los que están ahí, quiero que sean como yo. Quiero que me imiten, les dijo a los corintios y a los filipenses. ¿Sí? Qué palabras tan tremendas. Y no se los dijo, Pablo no lo dijo, estas expresiones, no las dijo con un tono de orgullo y de soberbia como Nabucodonosor. Lo dijo con autoridad, autoridad moral, pero también con autoridad espiritual, porque él era un genuino convertido al Señor. ¿Sí? Y si nosotros fuésemos personas genuinamente convertidas al Señor, podemos decirle a la gente, imítame a mí. ¿Cuántos pudieran decir, imítame a mí? Este es el inicio del perfil de Pablo. La semana que entra seguimos, ¿de acuerdo? Oremos al Señor. Les invito a que se pongan de pie. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través del ejemplo de Pablo, de este hombre, este siervo tuyo, Señor, al cual tú moldeaste, Señor, como hace un momento cantábamos. Moldéanos, Señor. Este Pablo fue moldeado, realmente bien moldeado por tus manos. Tú fuiste para él el alfarero, Señor.
Y él con autoridad, pero con humildad y sencillez, él pudo decir: sean tal como yo soy, imítenme a mí. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron de mí, esto hagan. Ayúdanos, Señor, a que nuestro testimonio, no solamente dentro de nuestra casa, sino con los de afuera, para con los de afuera sea un testimonio que pueda hablar más que nuestras palabras, Señor. Y que la gente, Señor, pueda tomarnos como ejemplo, Señor. Pero como ejemplo, Señor, del estilo de vida que debemos de vivir como discípulos tuyos, genuinamente convertidos a ti, Señor. Porque los frutos que salen de nosotros son frutos dignos de arrepentimiento, Señor. No que imiten de nosotros lo malo, no que imiten de nosotros lo que a ti no te agrada, pero que imiten de nosotros, Señor, los cambios, las cosas que tú has hecho con nosotros, Señor. Ahí iniciando por nuestra casa, Señor, con los nuestros, para que ellos puedan el día de mañana decir: yo quiero ser como papá, mamá, aún yo quiero ser como mi hermano de la familia, yo quiero ser como Jesús, porque Jesús está en nosotros y reflejamos la vida de Jesús, la luz de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, a poder reflejar tu luz, a poder ser imitadores tuyos también, Señor, principalmente imitadores tuyos, Señor. Para entonces poder decir como Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Señor, queremos perseverar hasta el final, Señor, hasta que tú nos llames a cuentas o hasta que tú vengas por segunda vez, Señor. Que podamos perseverar, que nuestra conversión sea y haya sido una conversión genuina, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos y nos encomendamos a ti, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Aprendió algo esta noche? Aprendemos bastante del apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Su conversión fue genuina. De esta conversión aprendamos y vivamos como verdaderos discípulos de Jesús, agradando al Señor en todo lo que hagamos aquí y fuera de aquí. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo entonces.